quiero invitarlos en esta tarde a que ustedes busquen en sus Biblias, en Marcos capítulo 4, versículos 1 al 20. Marcos capítulo 4, versículos 1 al 20. Y mantenga ahí sus Biblias abiertas porque vamos a estar considerando los versículos 1 al 20 de ahí del capítulo 4 de Marcos. Saludo a mi esposa que debe estar viéndonos por la transmisión. Le envié el enlace de la transmisión para que pudiera acompañarnos. Mi esposa Jerica, tenemos 21 años de casado, tenemos 2 hijos, uno de 21 y uno de 16 años. Y pues están allí esperándome en el área de Columbus, Ohio. Si Dios permite, esta noche comenzamos nuestro viaje de nuevo hacia allá, hacia Columbus. Pero quiero que en esta ocasión, mis hermanos, nos concentremos ahí en Marcos capítulo 4, versículos 1 al 20. Y el título que yo le he puesto a este sermón es sencillo, pero también es muy profundo. Y el título es Donde no hay frutos, no hay salvación. Donde no hay frutos, no hay salvación. Y vamos a orar para presentar este tiempo delante del Señor, presentar mi vida, la vida de ustedes, que van a ser expuestos a la palabra del Señor para que el Señor hable a nuestras vidas a través de ella. Oramos. Padre, te damos gracias por este hermoso momento que tú nos regalas con este grupo de hermanos, hermanas en la fe que tú has salvado por gracia, y aquellos que nos visitan en esta ocasión, aquellos que están escuchando a través de el internet, Señor. Que seas tú dándonos la gracia necesaria para poder exponer tu palabra en esta noche y que seas tú hablando a este pueblo a través de tu palabra, Señor. Que tú me utilices a mí como un vehículo para que tu gloria pueda ser proclamada a través de la exposición de tu palabra, y que en esta hermosa tarde tú fortalezcas a los creyentes, edifique a los creyentes, pero si hubiera alguien en medio nuestro que todavía la luz del evangelio no les ha resplandecido, que esta sea una hermosa noche para que tu gracia sea derramada sobre su vida y puedan venir al conocimiento de la verdad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En los capítulos 1, 2 y 3 de Marcos, como tal vez algunos de ustedes saben, Marcos es uno de los primeros evangelios, es el primer evangelio de manera histórica que se reconoce como parte de los 4 evangelios que se escribieron del Nuevo Testamento. Y en los capítulos 1, 2 y 3, nosotros estamos viendo el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y vemos cómo Él poco a poco va revelando quién es Él. Todo lo que podemos ver en esos primeros 3 capítulos yo le podría describir como el clímax de la revelación abierta y pública de Jesús como el Hijo de Dios. Jesús se había estado manifestando en los capítulos 1, 2 y 3 con todas las evidencias físicas, visibles y sobrenaturales que confirmaban que Él era el Mesías que había sido prometido, aquel Mesías que Israel estaba esperando. Pero como vamos a ver en estos versículos, en esta exposición de hoy, esta realidad estaba a punto de cambiar. La metodología que Jesús había estado utilizando hasta ahora para enseñar y predicar estaba a punto de sufrir un cambio radical. Y si usted lee los capítulos 1, 2 y 3 de Marcos, usted va a poder ver que las multitudes y los líderes religiosos de Israel no recibieron a Jesús por lo que realmente Él era. Jesús ahora va a comenzar a usar un estilo distinto de enseñanzas espirituales, que escuche bien, solo aquellos que realmente pertenecían a la familia espiritual realmente podían comprender. Y aquellos que realmente eran parte del reino de Dios iban a poder comprender las enseñanzas que Jesús iba a comenzar a enseñar a partir del capítulo 4 de ahí de Marcos. Y la predicación y enseñanza abierta, pública y clara iba a ser sustituida por verdades espirituales que solamente algunos comprenderían. Y mis hermanos, las evidencias de quienes realmente son parte del reino de Dios y quienes no lo son, iban a quedar evidenciadas de una manera muy clara y contundente en lo que Jesús va a empezar a compartir en este capítulo 4. Y yo quiero ponerle como primer punto a lo que vamos a estar viendo hoy en los versículos 1 al 9, el siguiente tema:
una enseñanza común a una multitud sorda de falsos creyentes. Una enseñanza común a una multitud sorda de falsos creyentes. ¿Y por qué yo digo eso? Bueno, el pasaje nos muestra un cuadro común que ya podemos ver en los primeros 3 capítulos de ahí de Marcos. ¿Y cuál es la realidad de esos primeros 3 capítulos? Las multitudes siguen a Jesús en busca de algo de parte de Él. Muchas veces en el ministerio de Jesús las multitudes se acercaban a Él porque estaban buscando un milagro, estaban buscando una sanidad, o en el peor de los casos estaban buscando simplemente que Jesús los alimentara físicamente. Pero realmente no estaban interesados en Jesús. Estaban interesados en lo que podían obtener de Él. Y el texto también nos revela que era tanta la multitud que Jesús tuvo que utilizar una barca que estaba en la orilla del mar como una forma de púlpito elevado para poder enseñarle a las multitudes. Pero hay un cambio en la forma en que Jesús comienza ahora a enseñarle a la multitud. Jesús comienza a usar un método de enseñanza antiguo conocido como la parábola. Si usted ha leído los evangelios, usted se va a dar cuenta que muchas de las enseñanzas que Jesús dio, Él las daba con esta metodología de la parábola. Ahora, ¿qué es una parábola? Porque no quiero asumir que a lo mejor todos están familiarizados con lo que es una parábola. Bueno, el término parábole o parábola proviene de 2 palabras griegas. Una que significa para o junto a, y bayo, que significa poner o colocar en su debido lugar. Y la idea central de una parábola es hacer una comparación al colocar algo junto a otra cosa con el fin de ilustrar una verdad o explicar una verdad. Ese es el propósito de las parábolas. Las parábolas usaban prácticas conocidas por el pueblo, objetos conocidos por el pueblo para aclarar verdades desconocidas o complejas. Y es aquí, mis hermanos y mis hermanas, en esta escena, en este momento profético, que Jesús hace un cambio en su método de enseñanza, a diferencia de cómo venía enseñando en los primeros 3 capítulos del Evangelio. Y el propósito de las parábolas que Jesús iba a comenzar a usar eran para clarificar la verdad a los creyentes, pero tenía otro propósito: ocultar la verdad de los incrédulos. Y usted pensaría, bueno, pero esto no es como que contraproducente. Si Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿por qué Él no tiene la motivación o el interés de revelar toda la verdad a todo el mundo? ¿Por qué Él escoge ahora utilizar un método de enseñanza para aclarar unas verdades a un grupo particular y a otros dejarlo en su ignorancia? Como dice un comentarista, en este sentido las parábolas se iban a convertir en una enseñanza de bendición espiritual para los creyentes verdaderos y una señal de juicio para los incrédulos y simpatizantes del Evangelio. Y miren, esa sigue siendo la realidad hoy cuando el Evangelio es predicado. Cuando el Evangelio es predicado, mis hermanos, es un instrumento de bendición para aquellos que lo reciben, pero a la misma vez es un instrumento de juicio para aquellos que lo rechazan. Jesús comienza nuevamente a enseñarle a la multitud y Él utiliza un cuadro que era muy común para su audiencia. Y este cuadro era la vida normal de un sembrador y las realidades físicas de la tierra donde caía la semilla que el sembrador lanzaba. Y miren, no había nada de espectacular en esta enseñanza. Esto no son como algunas de esas enseñanzas que usted escucha por ahí en libros o en televisión, que la gente se queda impresionada, ¿verdad? No, mi hermano, no había nada de espectacular en esta enseñanza. No había nada anormal en las realidades que el sembrador experimentaría. Y esto era el proceso normal del sembrador y la cosecha. Ahora, yo quiero que veamos la simplicidad de la enseñanza. Y ahora quiero que me acompañen ahí a Marcos capítulo 4, versículos 1 al 9, para que veamos la simplicidad de la enseñanza que Jesús está trayendo aquí. Dice ahí en Marcos capítulo 4, versículos 1 al 9. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció
que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Una enseñanza, mi hermano, muy simple, que la audiencia a la que Jesús se está dirigiendo conocía cuál era la realidad de un sembrador y conocía la realidad de la cosecha. ¿Y cuál es la simplicidad de esta enseñanza en estos versículos 1 al 9? 3 cosas. El sembrador salió a sembrar, la semilla cayó en 4 terrenos distintos y uno de los terrenos dio fruto. Imagínense Jesús predicando esa enseñanza a una multitud que ya sabía lo que es la labor del sembrador y lo que sucede cuando se siembra la semilla. Esto no era como que una enseñanza espectacular que Jesús le estaba enseñando, mis hermanos. Pero Jesús termina su enseñanza a la multitud se queda esperando que algo sobrenatural suceda. ¿Y saben qué hace Jesús? Jesús se baja de la barca y abandona a la multitud. Si alguno de ustedes sigue deportes o algún tipo de evento donde hay una conferencia de prensa y están todos los reporteros, ¿verdad? Y todos los noticieros esperando a ver las declaraciones del futbolista o del director del equipo o del presidente o de cualquier persona importante que tenga que dar un comunicado, y viene la persona, da su comunicado y tan pronto termina su comunicado, se para y se va de la conferencia de prensa. Y se queda todo el mundo, pero, ¿verdad? Eso es lo que sucede aquí, mi hermano. Jesús da esta enseñanza, se baja de la barca y se va. Y ahora mismo, mis hermanos, podemos ver entonces lo que yo le he titulado una señal de juicio para las multitudes incrédulas. Una señal de juicio para las multitudes incrédulas. ¿Qué es lo que dice los versículos 10 al 12? Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. O sea, Jesús deja a la multitud y se va con sus discípulos y un grupo de seguidores que lo seguían junto a los discípulos. Y mira lo que dice el versículo 11. Y les dijo, este es Jesús diciéndole a ese grupo particular, a vosotros os es dado saber el misterio del reino, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Mi hermano, esos pasajes son chocantes. Porque no que Jesús está aquí en la labor de que la gente se convierta a Él. Y ahora está diciendo que Él intencionalmente no desea que un grupo particular se convierta. Y este cambio abrupto de metodología de Jesús causó un poco de desconcierto aún entre sus propios discípulos. Estaban sorprendidos y un poco confusos. Esperaron que Jesús estuviera solo con ellos para preguntarle lo que vemos en el versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Imagínense el cuadro. Jesús, explícanos qué pasó aquí. Explícanos qué es lo que tú acabas de hacer, porque nos has dejado con más interrogantes que respuestas. Mis hermanos, Jesús utiliza esta ocasión interna y privada con sus discípulos para explicarles varias realidades espirituales acerca del reino de Dios. ¿Y cuáles son esas verdades espirituales que Jesús quería que ese grupo de discípulos entendiera? 2 cosas particulares. Número 1, que Dios en su soberanía santa, perfecta y justa y en su gracia inmerecida determina quiénes serán los recipientes de su revelación. En Mateo 11:27 Jesús confirma esta realidad cuando dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. O sea que la revelación, mis hermanos, del reino de Dios, Jesús está estableciendo bien clara que depende de Él, no depende de los demás.
Y número 2, los incrédulos que no son parte del reino no tienen la capacidad de poder comprender las verdades espirituales. ¿Por qué? A causa de su obstinada rebeldía e incredulidad. Por eso es que Jesús les dice ahí en el versículo 10, 11 y 12, que a ellos les es dado conocer los misterios del reino, pero a los de afuera, ¿quiénes son los de afuera según el contexto del pasaje? La multitud y los fariseos y los líderes religiosos que estaban ahí también escuchando el mismo mensaje, mis hermanos. En el versículo 12 Jesús, mi hermano, está citando un pasaje directo de Isaías capítulo 6, versículos 9 al 10. O sea, Jesús está haciendo una referencia en el versículo 12 de ahí de Marcos de lo que el profeta Isaías ya había profetizado, mis hermanos, unos 750 años antes de que Jesús profiriera estas palabras. Y miren lo que dice Isaías capítulo 6, versículos 9 al 10. El profeta Isaías, Dios le habla al profeta Isaías y miren la comisión que Dios le da a Isaías. En el versículo 9 y 10 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa, esta es la directriz que Dios le da al profeta Isaías. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y el ministerio de Jesús no era y que para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos y para hacer milagros y prodigios. Sí, mis hermanos, pero él hacía esas cosas con quien él determinaba hacerlas. Como dice un comentarista, aunque escrita unos 7 siglos antes, esas palabras de Isaías presentaron una descripción acertada de los israelitas incrédulos en la época de Jesús. Durante el ministerio de Isaías, el pueblo hacía reiteradamente caso omiso a las advertencias del profeta hasta que sus conciencias estuvieron tan cauterizadas y sus sentidos espirituales tan embotados que ya no tenían ninguna capacidad para entender o responder. Dios permitió que endurecieran el corazón hasta el punto en que ya no podían arrepentirse. Un dictamen, mis hermanos, muy severo a un pueblo que se gloriaba y fanfarroneaba de que estaban esperando el Mesías. El Mesías llega y ¿qué ellos hacen con el Mesías? ¿Lo rechazan? El Mesías cumplió en los capítulos 1, 2 y 3 todas las evidencias que mostraban que Jesús era el Mesías prometido. ¿Y qué hace el pueblo, mis hermanos? Lo rechaza. El apóstol Pablo confirma esta verdad de la incapacidad de los incrédulos de poder entender las verdades del reino, cuando en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuántos de nosotros antes de estar en Cristo, mis hermanos, escuchábamos las verdades acerca del reino de Dios y nos parecían que una locura, una estupidez, necedad de necios? ¿Y cómo es que ahora estamos en Cristo? ¿Cómo es que pasamos, mi hermano, de rechazar obstinadamente la verdad de Dios ahora a aceptar la verdad de Dios? Y esto nos lleva, mis hermanos, al tercer punto, la realidad espiritual de los falsos creyentes y los verdaderos, y eso lo vemos en los versículos 13 al 20. Ahora Jesús se prepara para revelar de una manera detallada la realidad espiritual de los falsos creyentes, de los cuales muchos de ellos se encontraban entre la multitud que le seguía día tras día. Porque no crea que todos los que seguían a Jesús realmente eran verdaderos creyentes. De la misma manera, mis hermanos, que en comunidades de fe como esta y como muchas, hay muchas personas que aparentan estar siguiendo a Jesús, pero son falsos creyentes de la misma manera que había gente en esta multitud que eran falsos creyentes. Antes de comenzar a explicar el significado de esta parábola, mis hermanos, Jesús le deja claro a los discípulos que la habilidad de ellos en entender esta parábola es la llave para poder entender el resto de todas las parábolas que Jesús iba a utilizar en el futuro. Miren lo que dice el versículo 13. Y Jesús les dijo, ¿no sabéis esta parábola?
¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Usted quiere entender todas las parábolas de Jesús en los evangelios? Usted tiene que entender esta parábola. Si usted no entiende esta parábola y lo que realmente implicaba esta parábola, no podremos entender adecuadamente el resto de las parábolas que Jesús dijo, porque esta parábola es la llave, es el fundamento para entender todas las demás parábolas que Jesús dijo durante su ministerio. Y es en esta parábola que estaban reveladas las verdades más fundamentales de la salvación y de la predicación del evangelio. Y Jesús comienza ahora a explicar los 4 terrenos sobre los cuales el sembrador lanzó la semilla y los resultados visibles de cada uno de esos terrenos. Y Jesús comienza, mis hermanos, en el versículo 14, y Jesús establece que el sembrador representa a todo aquel que comunica, predica o enseña la palabra de Dios y el evangelio. Miren lo que dice el versículo 14. El sembrador es ¿quién? El que siembra la palabra. Jesús está utilizando una historia conocida por el pueblo de Israel, por los judíos y los líderes religiosos, y ahora está trayendo una verdad espiritual y le está diciendo y está comparando al sembrador con todos aquellos que predican la palabra del Señor. Y yo quiero que veamos el primer tipo de terreno sobre el cual cayó la semilla que Jesús describe aquí en los versículos 1 al 9. Y eso lo encontramos en el versículo 15. Jesús le llama a los del camino. Yo también le puedo incluir, no de manera inspirada, pero para ayudar a la comprensión del texto, los corazones insensibles. ¿Quiénes son los del camino? Los corazones insensibles. ¿Qué dice el versículo 15? Y estos, ¿quiénes son estos? Un sinnúmero de personas que también escucharon la misma palabra de Dios, que también fueron expuestos a la misma semilla, pero ¿qué pasó? Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y miren, en tiempos antiguos, los caminos se formaban cuando la gente cruzaba los campos abiertos. ¿Cuántos de nosotros tal vez crecimos en el campo en nuestros países y saben que, verdad, en los montes y eso se desarrollaban caminitos, y no era porque el gobierno venía a hacer un camino, no era porque la gente de tanto caminar por ese camino se hacían, verdad, unos caminos específicos? Bueno, eso no es nada nuevo, mi hermano. Aún en tiempos antiguos los caminos se formaban cuando la gente cruzaba los campos abiertos una y otra vez. Y de tanto caminar sobre el terreno, ¿sabe qué pasa? La tierra se ponía dura y se comenzaban a formar caminos por donde la gente transitaba abiertamente. Lo que Jesús está explicando aquí es que hay personas cuyos corazones están tan duros y llenos de incredulidad que la palabra y la verdad de Dios no puede penetrar sus corazones. Y eso era una realidad en la multitud que estaba ahí, y también es una realidad en el día de hoy. Hay personas que pueden venir a un servicio como este domingo tras domingo y sus corazones están tan duros y llenos de incredulidad que están escuchando la misma palabra que edifica a unos, y esa misma palabra, mis hermanos, les es indiferente a otros por la dureza y la incredulidad que hay en sus corazones. Esto se debe, mis hermanos, a la falta de interés por parte del oyente, y esa falta de interés se debe a la incapacidad de darse cuenta de lo importante que es el mensaje del evangelio para sus vidas. Durante el devocional están, gloria a Dios, Señor, tú eres bueno, maravilloso tú eres, y donde la predicación, mis hermanos, soy yo los ronquidos desde el púlpito. Y eso le pasa a todos los pastores y a todos los predicadores, mis hermanos. En todo servicio hay gente que se duerme, pero se duermen en la predicación, no se duermen en el devocional, mis hermanos. Y cuando hay comida ahí no se duermen, pero en la predicación sí se duermen. ¿Y por qué? ¿Cuál es la falta de interés? ¿Cuál es la falta de interés, mis hermanos? Porque lo más probable, la exposición de la palabra de Dios no es una prioridad en sus vidas. Esto es un sermón más. Esto es una plática más con algunos versículos bíblicos. Déjame escuchar, si puedo escuchar lo que me interesa, lo que no, me desconecto y sigo mi vida religiosa. William Barclay comenta acerca de esta realidad y dice: el evangelio no consigue hacer un impacto en esas personas, no porque son hostiles, sino porque son indiferentes. Creen que es irrelevante el mensaje para sus vidas
y que pueden pasar la vida perfectamente sin el Evangelio. Y hay gente, mis hermanos, en nuestras comunidades de fe que tiene suficiente religiosidad para irse al infierno. De la misma forma en que los pájaros venían y se llevaban la semilla que caía en el camino, el texto también nos revela lo que Satanás hace con la semilla que cae en el terreno, con los corazones duros y llenos de incredulidad. Y cuando Jesús está dando esta parábola, Él está consciente que Él está predicando las verdades del reino de Dios y esa semilla está cayendo en una multitud de personas y que hay personas con los corazones duros y llenos de incredulidad, que en el momento en que cae la semilla de la palabra del Señor, Satanás viene y se la saca de sus corazones, mis hermanos. Porque como ellos no están atentos, como ellos no están pendientes, como ellos no les interesa realmente las verdades que se están comunicando, Satanás fácilmente, mis hermanos, se lleva la semilla que ha sido sembrada. A mí me invitan mis hermanos a los lugares a predicar por lo general una sola vez. No me invitan más de una, ¿está bien? Así que te puede ser debut y despedida, pero está bien, no hay problema. Así que vemos, mis hermanos, que uno de los primeros grupos que Jesús describe aquí son los del camino. Esos son los corazones insensibles. Son personas que constantemente están siendo expuestas a la palabra del Señor, a la revelación del reino de Dios, y eso no hace ningún efecto en sus vidas. Les entra por aquí y les sale por acá, mis hermanos. Vienen aquí y a cualquier otro servicio, satisfacen su espíritu religioso y cuando salen de aquí siguen viviendo su vida mundana, impía e hipócrita. Porque son insensibles a la palabra del Señor. Ahora quiero que veamos el segundo grupo, en los versículos 16 y 17, los que fueron sembrados en pedregales, que podemos llamarles como corazones impulsivos. Corazones impulsivos. ¿Qué dice el texto? Versículos 16 y 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y hay otras traducciones que en vez de decir luego tropiezan, dice y luego se marchan. Y mis hermanos, no es que la semilla cayó encima de unas piedras, es que algunos caminos, aunque tenían tierra en la parte superior, esta tierra era simplemente una capa superficial, pero en la parte de abajo lo que había realmente eran pedazos de piedra caliza muy, muy duro. ¿Por qué? Porque Galilea era una tierra muy rocosa. Y Jesús está utilizando una enseñanza, mi hermano, que la audiencia conocía la realidad de los terrenos en Galilea. La semilla que caía en este terreno pedregoso germinaba pronto, pero como el suelo era tan superficial y contenía tan pocos nutrientes y humedad, el calor del sol pronto secaba cualquier planta que brotara. Y si alguien aquí ha trabajado en agricultura, saben mis hermanos que si no hay buen terreno debajo, no importa lo que tú siembres, puede que dé un poquito salga algo, un poquito de tallo, pero tarde que temprano, mis hermanos, se termina muriendo y secando porque las raíces no pueden penetrar porque hay piedra debajo. ¿Y qué es lo que Jesús está tratando de enseñar con esta ilustración? Estos son personas que responden inicialmente con algún tipo de emoción al mensaje del Evangelio. ¿Usted los ha visto? Mire, mi hermano, no todo el que viene a una comunidad de fe viene realmente porque desea conocer a Jesús y servir a Jesús. Hay gente que se acerca a las comunidades de fe porque saben que nosotros los cristianos somos muy bondadosos. Y vienen simplemente buscando el beneficio de lo que le pueda dar la iglesia, mis hermanos. Ya sea material, físico, económico, lo que sea, mis hermanos, que la iglesia le pueda proveer. Y estos son personas que responden inicialmente con algún tipo de emoción al mensaje del Evangelio. Tienen un problema matrimonial, se acercan a la iglesia, el pastor ora con ellos, el pastor les sirve, el pastor le busca la manera de ayudarles. Tienen problemas financieros, ahí está la iglesia ayudándoles. Tienen problemas emocionales, ahí está la iglesia ayudándoles, mis hermanos. Pero son personas que en momentos pueden experimentar lágrimas de alegría y sentimientos llenos de euforia emocional, pero al poco tiempo terminan rechazando el Evangelio. ¿Cuántas personas usted conoce que han hecho profesión de fe
y han pasado, ¿verdad? Si es que se hacen llamados al altar o donde sea que se hayan atendido, y usted los ve que lloran y se compungen y están ahí un tiempito y luego, adiós, ¿y el hermanito? ¿Y la hermanita? ¿Se desapareció? ¿Dónde está? Y ahora cuando te lo encuentras de nuevo, empieza a hablar mal de la iglesia, empieza a hablar mal del pastor, empieza a hablar mal del cristianismo, empieza a hablar mal de la palabra de Dios. Ya no quiere saber del evangelio. Pero es que hace 4 meses atrás tú estabas llorando y todo emocionado y qué bueno que es lo que el Señor está haciendo en mi vida. ¿Y ahora? Mi hermano, la diferencia entre este tipo de personas y las del primer tipo de terreno es que al principio su dureza de corazón no es evidente. ¿Por qué? Porque está enterrada debajo de la superficie. Como dice un comentarista, la respuesta inicial de algunos al evangelio es emocional y dramática. Toda señal externa parece indicar fe verdadera. No obstante, en realidad, su fe es superficial y temporal. Y en el Evangelio de Juan, mis hermanos, en el primer capítulo, en el primer libro, capítulo 2, versículos 18 y 19, el apóstol Juan habla acerca de este tipo de personas. Y él las describe, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, permanecerían con nosotros. Entonces no te extrañe de que tú puedas ver personas en una comunidad de fe por un tiempo y luego tú lo ves que comienzan a alejarse y terminan rechazando el mensaje que un día profesaron. ¿Por qué? Porque lo más probable son, como los que Jesús dice aquí, los corazones impulsivos. Toman una decisión emocional por Cristo, entre comillas, pero tarde que temprano, mis hermanos, esa impulsividad se les va. Se les acabó la gasolina, mis hermanos. Estos son personas que nunca se detienen a reflexionar el costo del discipulado cristiano. A lo mejor les prometieron que si venían a Cristo su matrimonio se iba a arreglar y resultó que no, que se le empeoró. A lo mejor le prometieron que si venía a Cristo iba a ser un empresario exitoso y a lo mejor los negocios que tenía se le fueron a la quiebra. Y ahora, mis hermanos, empiezan a revelar lo que realmente había debajo del terreno, que era superficialidad. Cuando la profesión de fe de estas personas es puesta a prueba, tropiezan y se escandalizan por la persecución y oposición que enfrentan. Cuando se dan cuenta de lo que realmente significa seguir a Cristo, entonces empiezan a pensarlo. Ay, a mí como que nadie me explicó que esto iba a ser tan complicado. Eso de que para seguir a Cristo yo tengo que negarme a mí mismo, morir a mí y seguirle, esa parte de ese cristianismo a mí no me interesa. Eso no fue lo que yo estaba buscando. Yo estaba buscando bendición emocional o prosperidad física o salud. Por eso de que yo tengo que morir a mí, a mis deseos, para yo seguirle a Él de manera incondicional. Ese no es el cristianismo que yo quiero seguir. Y los versículos 18 al 19, mis hermanos, nos muestran un tercer grupo. Los que fueron sembrados entre espinos, y eso les podemos llamar los corazones afanosos. Los corazones afanosos. Miren lo que dice los versículos 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ya hemos visto 2 grupos, mis hermanos. Hemos visto los corazones insensibles, hemos visto los corazones impulsivos y ahora vemos los corazones afanosos. Y ambos grupos, los 3 grupos, están recibiendo el mismo mensaje. No es que hay un mensaje distinto para cada uno de estos grupos, es el mismo mensaje, pero la manera en que los reciben es distinta y la evidencia de cómo los reciben es distinta. Y miren, muchos campesinos en Israel eran perezosos. Y a la hora de limpiar los terrenos, a veces cortaban las malas plantas, la hierba mala, de una manera superficial. ¿Y qué pasa cuando tú cortas la mala hierba de una manera superficial? Vuelve a crecer, ¿verdad? Esto causaba que aunque el campo pareciera que estaba limpio en la superficie,
las raíces malas seguían ahí y luego volvían a crecer las malas plantas llenas de espinos. Y eso es lo que Jesús está tratando de explicar de este grupo, que son personas, mis hermanos, que hacen alegadamente una profesión de fe superficial, y como realmente no hay raíces debajo de su profesión de fe, tarde que temprano, mis hermanos, la mala hierba de su incredulidad y de su rebeldía y su obstinación vuelve a florecer en sus vidas. Esto causaba, mis hermanos, que cualquier cosa que brotara se viera ahogado y destrozado por los espinos de las malas plantas. ¿Cuántos de aquí a lo mejor se han esmerado en sembrar, qué sé yo, algún tipo de alimento que salga de la tierra y tiene que estar constantemente batallando con la hierba mala que quiere crecer alrededor de lo que tú estás sembrando? Eso es lo que Jesús está, mi hermano, tratando de explicarle a los discípulos en esta parábola. ¿Y por qué Jesús pone tanto énfasis en explicarle esta parábola a los discípulos? Porque el ministerio de los apóstoles iba a ser uno de predicación y de enseñanza, y ellos iban a enfrentarse a la misma realidad. Ellos iban a predicar el evangelio, iban a haber multitudes que lo iban a escuchar, y ellos tenían que estar conscientes durante su ministerio que se iban a encontrar con estos tres tipos de terreno. Con los corazones, mis hermanos, insensibles, con los corazones impulsivos y con los corazones afanosos. Y la ilustración que Jesús está dando aquí es la siguiente: muchos oyen el evangelio e inicialmente responden al igual que los del camino y los que fueron sembrados en tierra pedregosa, pero al igual que los otros dos terminan rechazando al evangelio. ¿Por qué? Por los afanes de la vida, su amor insaciable por el dinero y su ambición codiciosa de las cosas terrenales. Empiezan bien su profesión de fe, empiezan bien seguir a Cristo, mis hermanos, pero el corazón todavía está lleno, mis hermanos, de ambiciones materiales, de deseos materiales, y eso termina ahogando la palabra de Dios que está siendo sembrada en sus corazones. En vez de tener un amor profundo por Cristo, sus corazones permanecen cautivos por un amor a las cosas del mundo. Y miren, el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 15 al 17, es muy enfático acerca del amor hacia el mundo en el corazón de aquellos que profesan fe en Cristo. Y miren lo que dice, primera de Juan 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan está aquí describiendo a los mismos que Jesús está describiendo en los versículos 18 al 19, mis hermanos. Pero gracias a Dios que tenemos un cuarto grupo en esta parábola, porque estos primeros tres grupos, ¿verdad?, como que dan pena y tristeza, como que no dan mucho aliento. Pero gracias a Dios, mi hermano, que hay un cuarto grupo en esta parábola, y son los que fueron sembrados en buena tierra, y esos son los corazones preparados. Los corazones preparados. Miren lo que dice el versículo 20. Y este grupo, los de corazones preparados, los que fueron sembrados en buena tierra, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora, yo necesito hacer una aclaración muy importante en este versículo. Y es sumamente importante que entendamos bien esta parte de la parábola, porque si no la entendemos, tiramos por el piso, mi hermano, toda la enseñanza de Jesús. Y miren, la razón por la cual les digo esto es porque algunas personas que hoy son creyentes pueden llegar a creer que la razón por la que ellos ahora son creyentes del evangelio es porque ellos respondieron mejor que los demás. Y puede que a lo mejor haya un sentimiento de vanagloria, de que espérate, yo fui mejor que fulanito y yo sí respondí positivamente al mensaje del evangelio. O yo fui más inteligente que mi primo, o que mi tía, o que mi mamá, o que mi vecino, y yo sí respondí adecuadamente al mensaje del evangelio. Pero no, mis hermanos, eso no es lo que Jesús está tratando de enseñar aquí. La razón
porque hay frutos en las vidas nuestras, mis hermanos, no es porque hayamos sido más hábiles que los demás. La realidad espiritual de aquellos que oyen el Evangelio, los reciben y dan fruto, se debe única y exclusivamente a la preparación y limpieza que Dios mismo hace en los corazones de aquellos a los cuales Él decide revelarse. Y si no me creen, mis hermanos, miren lo que Dios a través del profeta Ezequiel dijo también unos siglos antes de que Jesús diera esta parábola. Miren lo que Dios dijo a través del profeta Isaías en Ezequiel capítulo 11, versículos 19 al 20. Esta es la obra de Dios preparando los corazones y obrando en los corazones para que puedan ser receptivos a su revelación. Miren lo que dice Ezequiel 11, 19 al 20. Este es Dios hablando y le dice al profeta: yo les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Quién está haciendo la obra de preparar aquí, mis hermanos? Es Dios, no es el pueblo. No es nadie de manera individual, es Dios el que está preparando y va a preparar el corazón de aquellos que van a ser recipientes de la revelación de Dios. Y el resultado de esa obra de preparación y limpieza, ¿qué es? Los frutos que produce el corazón nuevo de aquellos que han sido regenerados por la palabra de Dios y la obra interna del Espíritu Santo en sus vidas. Si tú hoy estás en Cristo y hay frutos en tu vida de salvación, no tiene nada que ver con tu capacidad o tu habilidad o tu inteligencia. Tiene que ver únicamente por la pura gracia de Dios sobre tu vida. El que preparó tu corazón y cambió el corazón de piedra que había en nuestras vidas y ahora nos ha dado un corazón nuevo, un corazón de carne que puedes recibir y es sensible a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y al final del versículo 20, Jesús da unos números de fructificación que sorprenderían a cualquier sembrador. ¿Sabe por qué? Porque en tiempos antiguos, lo más que se podía esperar de la cosecha de la semilla sembrada, ¿sabe cuánto era? De un 8 a 10%. Todos los sembradores sabían que cuando ellos salían a sembrar, ellos sabían que de todas esas semillas que ellos tiraban, solamente de un 8 a 10% ellos podían esperar un fruto. Y ahora Jesús está diciendo, mis hermanos, Jesús afirma que aquellos que han sido sembrados en buena tierra producirán 30, 60 y hasta 100%. Totalmente contrario a lo que un sembrador terrenal experimentaría en su trabajo de sembrar la semilla. Y es que, mis hermanos, los frutos son la evidencia que una persona ha oído el Evangelio, ha recibido el Evangelio, ha creído en el Evangelio y vive una vida de obediencia al Evangelio. Por eso el título de esta predicación, mis hermanos, es ¿cuál? Donde no hay frutos, no hay salvación. Y es bien importante que entendamos que en esos primeros 3 terrenos no había salvación. Había apariencia de salvación en algunos, pero no había salvación, mis hermanos. No había realmente una obra de regeneración en esos corazones y en esas mentes. Y ya para ir concluyendo y aplicar algo de esta parábola a nosotros en el día de hoy, mis hermanos, nada de esto, de lo que hoy tú y yo podemos experimentar en Cristo, nada de esto fuera una realidad sin la obra de Cristo a favor nuestro en la cruz. Nada. El que tú hayas sido regenerado, el que hayas nacido de nuevo, el que hayas sido adoptado en la familia de Dios, el que hayas sido sellado con el Espíritu Santo, es gracias a la obra de Cristo a favor nuestro en la cruz, no a ninguna capacidad interna que tú y yo hayamos tenido. Es a través de esa obra de la cruz, de ese sacrificio expiatorio de Cristo a favor nuestro y su resurrección de entre los muertos, que hoy tú y yo podemos producir el fruto que evidencia nuestra salvación. Jesús dijo, mis hermanos, en Juan capítulo 12, versículos 23 al 24, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto.
¿Y qué es lo que Jesús está utilizando aquí, mi hermano? Nuevamente la ilustración de la semilla y del grano, hablando de su propia muerte y de su resurrección. Y es que gracias a la muerte y resurrección de Cristo, que tú y yo podemos ahora disfrutar de una nueva vida en Él. Como dijo Pablo en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso no es por alguna capacidad que tú y yo tengamos o hayamos tenido, es por la obra de Cristo en la cruz. Ahora, ¿cómo debe ser nuestra esperanza a la hora de sembrar la palabra de Dios en aquellos que nos rodean? Porque tenemos una labor que hacer. Cada uno de nosotros como creyentes tenemos la gran comisión sobre nuestros hombros. La gran comisión no es solamente para los pastores o para aquellos que enseñan la palabra del Señor en algún contexto de escuela dominical. Todos los creyentes tenemos la gran comisión sobre nuestros hombros. ¿Qué es cuál? Ir y predicar el Evangelio, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es una gran comisión para todos los creyentes, independientes de si tienen algún oficio o cargo o responsabilidad, mis hermanos, en el contexto de una iglesia local. Ahora, ¿cómo debemos nosotros responder? ¿Cuál debe ser nuestra actitud a la hora de sembrar la palabra de Dios en aquellos que están a nuestro alrededor? Porque tú y yo nos vamos a encontrar con la misma realidad. Tú y yo nos vamos a encontrar con los mismos 3 tipos de terreno. ¿Y cómo respondemos? Hay gente que se frustra, mis hermanos. Especialmente en el mundo de la plantación de iglesia, puede ser bien frustrante. Ahí están los pastores sembrando la semilla, sembrando la semilla, sembrando la semilla. De momento como que parece como que alguien está realmente mostrando evidencias de salvación. Y con el pasar del tiempo, mis hermanos, se revela que realmente no había salvación en esa persona, que todavía estaba lleno de incredulidad, que todavía estaba lleno de mundanalidad, que todavía había amor en el mundo, en su corazón, por las cosas de este mundo. Y como comenta John MacArthur, algunos rechazarán el mensaje de plano debido a la dureza de corazón, otros demostrarán un interés superficial solo para alejarse cuando lleguen las dificultades. Porque la fe cristiana, mis hermanos, no es fácil. La fe cristiana no es lo que algunos prometen por ahí con falsos mensajes y falsos evangelios. La fe cristiana es difícil porque es contramundo. Es contra todo tipo de filosofía e ideología que está en contradicción con quién Dios es y con su revelación. Pero sigue diciendo el pastor MacArthur, algunos más profesarán amor por Cristo, mientras al mismo tiempo alimentarán un afecto mortal por el mundo. Están ahí, tienen su profesión de fe en Cristo, por lo menos eso es lo que sale de sus bocas, pero internamente lo que están llenos, mis hermanos, es de amor por el mundo y por las cosas del mundo. Y esa es su prioridad. ¿Y cuáles son los frutos de su vida? El mundo. ¿Cuáles son sus prioridades? Las cosas del mundo. El materialismo, la riqueza, la vanagloria, los deseos de la carne. Esos son los frutos. Y por último, dice el pastor, habrá algunos que recibirán de veras el Evangelio. Humildemente se convertirán de sus pecados y de todo corazón aceptarán al Señor Jesús como su Salvador y Rey. Porque hay gente que quiere a Jesús como Salvador, pero no lo quiere como Rey. Porque querer a Jesús como Rey, mis hermanos, significa someternos a su reinado y someternos a sus reglas y sus preceptos, porque es su reino, no es el nuestro. Y concluyo con esto, mis hermanos, la autenticidad de su profesión de fe se demostrará por el fruto abundante de sus vidas transformadas, mientras también andan en obediencia y fe. ¿Quieres saber si realmente hay frutos de salvación en tu vida? Evalúa internamente si hay frutos de obediencia y fe. De hecho, Pablo le dijo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 7, a la iglesia de Corinto, que si usted lee la carta de Corinto, la primera y la segunda carta, usted se da cuenta, mis hermanos, que esta iglesia era complicada. Al principio de la primera carta, Jesús identifica a los cristianos en Corinto como los santos del Señor. Pero cuando yo leo toda la carta, mis hermanos, yo me quedo rascando la cabeza. Yo digo, estos de santos tenían muy poco. Había divisiones internas, ¿ok? Algunos decían que era de Pedro, otro de Pablo, otro de Cefa. Había inmoralidad sexual,
dentro de la iglesia. Había abusos con la cena del Señor, algunos se emborrachaban en la cena del Señor. Había abuso con los dones espirituales. Otros estaban rechazando y negando la resurrección de Jesucristo. Otros estaban negando y oponiéndose al ministerio del apóstol Pablo. Y sin embargo, Pablo le llama los santos del Señor. Pero en el capítulo 13 de su segunda carta a los Corintios, Pablo le dice en el versículo 7, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Y hay veces, mis hermanos, que las comunidades de fe necesitan alentar y exhortar a la congregación a que se examinen de manera interna para ver si hay frutos de salvación en su vida. No vaya a ser que se estén engañando como estos 3 terrenos que vimos en la parábola, mis hermanos. Pero si tú estás en Cristo, tú realmente te has arrepentido de tus pecados, has creído que Cristo es tu Salvador y tu Señor y has puesto tu confianza en que solamente a través de Él tú realmente puedes ser hijo de Él, pues entonces va a haber frutos en tu vida. Y frutos en tu vida no es venir a un servicio. Eso lo hace mucha gente, mis hermanos. Son los frutos de obediencia y fe los que realmente muestran si tú eres de los que se sembró en terreno bueno o si eres de los 3 terrenos que Jesús menciona en la parábola. Oremos, mi hermano. Padre, venimos delante de tu presencia en estos momentos, dándote gracias por la exposición de tu palabra, Señor. Tu palabra nos alienta, pero tu palabra también nos confronta. Que podamos, Señor, a la luz de tu palabra, ser animados, ser exhortados, pero también ser confrontados, Señor. Si aquí hubiera personas en medio nuestro que se encuentran entre esos primeros 3 terrenos, que tú hagas una obra en sus corazones y en sus mentes, que tú cambies esos corazones de piedra y les des un corazón nuevo, para que realmente tu Espíritu Santo pueda convencerlos de pecado, de justicia y de juicio, para que ellos puedan venir en arrepentimiento y fe ante ti, que puedan rendir sus vidas a ti, para que puedan experimentar el fruto verdadero de aquellos que están en Cristo Jesús, Señor. Y aquellos que hay evidencias en sus vidas de que realmente han sido sembrados en terreno fértil y bueno, que tú los sigas ayudando, Señor. Algunos dan fruto a 30, otros dan frutos a 60, otros dan frutos a 100, pero que ellos puedan seguir viendo la obra espiritual del Evangelio en sus vidas, que ellos puedan seguir viendo el crecimiento espiritual de sus vidas y que ellos puedan seguir viendo los frutos del Espíritu en su vida, Señor. Que tú les des fortaleza, les des aliento, pero que también los ayudes a entender que en esta labor de compartir el Evangelio con otros se van a encontrar con estos 3 tipos de terrenos. Que no se desalienten, Señor. Esta amada iglesia, a su pastor Leonidas, a su familia, a los líderes que trabajan con él, dale la fortaleza, Señor, para que ellos puedan continuar sembrando la semilla de tu palabra en todos aquellos que la escuchen, pero que puedan entender que solamente tú puedes realmente preparar los corazones para que pueda haber fruto de arrepentimiento, de fe y de obediencia en esos corazones, Señor. Que entendamos que la obra del Evangelio no es simplemente una profesión religiosa, es realmente una transformación espiritual a través del poder del Evangelio. Gracias, Señor, y te pedimos que tú sigas bendiciendo a esta congregación de manera especial y que ellos puedan seguir viendo los frutos de la transformación del Evangelio en esta comunidad aquí en Evansville, Señor, y que todos aquellos que tú traigas a este lugar, ellos sean expuestos al mensaje de la palabra del Señor y que tú obres en sus corazones, Señor, para que ellos puedan pasar de esos 3 terrenos a realmente pasar a aquellos terrenos que realmente se pueden ver frutos. Entonces te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.